Hay una raza de caballos que el gobierno de India protege tan celosamente que casi nadie fuera de ese país la ha visto en persona. No porque sea peligrosa, no porque sea secreta, sino porque lo que representa, genéticamente, culturalmente, históricamente, es tan irreemplazable que la decisión fue simple. No sale. En todo el mundo occidental, fuera de India, existen aproximadamente 30 o 40 ejemplares puros. 30 o 40. En un planeta con cientos de millones de caballos. Y todos descienden de los mismos 21 animales que salieron del país en 1999. Eso es el Marwari, una raza que sobrevivió guerras, invasiones, siglos de abandono y que hoy enfrenta algo que ningún campo de batalla pudo hacerle: la trampa de su propia protección. Para entender lo que es el Marwari, necesitas saber primero de dónde viene. No la versión corta, la versión real. Rajasthan, el desierto de Thar, una de las regiones más inhóspitas del subcontinente indio, donde el calor en verano supera los 40 grados, donde el agua escasea, donde el terreno alterna entre arena movediza y roca dura. No es un lugar donde la mayoría de los animales grandes prosperen. Es un lugar donde solo sobrevive lo que fue construido específicamente para ese infierno. La casta guerrera Rajput entendió esto hace más de 800 años. Entre los siglos XII y XIX, los Rajput fueron la fuerza militar dominante en esa región. Guerreros de una disciplina extraordinaria que combatieron contra los imperios musulmanes, contra los mogoles, contra cualquier potencia que intentara controlar el centro del subcontinente. Y su ventaja táctica no era solo el valor, era el caballo. Pero no cualquier caballo. Un caballo que pudieran criar en el desierto, alimentar con lo poco que el desierto da, llevar al campo de batalla sin que el calor lo derribara antes del combate, y que una vez en la batalla no huyera aunque el mundo a su alrededor fuera fuego y sangre. Durante generaciones los Rajput seleccionaron. Cruzaron caballos árabes, llegados por las rutas de comercio y por las propias guerras, con los animales locales. Posiblemente incorporaron linajes de caballos turcomanos, y de esa mezcla, modelada por siglos de selección brutal, emergió algo que no existía antes en ningún otro lugar del mundo. El gen que sobrevivió no sobrevivió por casualidad, sobrevivió porque cada animal que no cumplía con los estándares simplemente no se reproducía. La presión selectiva del campo de batalla es, en genética, tan implacable como la de cualquier ecosistema natural. Lo primero que cualquier persona nota cuando ve un Marwari por primera vez son las orejas. No son las orejas de ningún otro caballo, curvas hacia adentro, con las puntas apuntando una hacia la otra. En los mejores ejemplares, las puntas se tocan. Pueden rotar hasta 180 grados, siguiendo el sonido como antenas de radar. Y eso es exactamente lo que son. En el desierto, donde un depredador puede aparecer desde cualquier dirección, la capacidad de detectar amenazas antes de verlas no es un lujo, es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Las orejas del Marwari son el resultado de milenios de presión evolutiva en un ambiente donde los sentidos lo son todo. Ojo, esto no es un rasgo decorativo. Hay investigación que sugiere que la curvatura específica de esas orejas actúa como amplificador acústico direccional. El Marwari literalmente escucha mejor que la mayoría de las razas. Y en el contexto del combate, donde el jinete necesita que su caballo anticipe el movimiento antes de recibir la orden, eso tiene un valor que ningún entrenamiento puede replicar. El cuerpo del Marwari es delgado, pero no frágil. Está construido para resistencia, no para velocidad explosiva. Altura entre 1.47 y 1.63 metros, con una cabeza de perfil recto o ligeramente convexo, ojos grandes que permiten una visión periférica más amplia que la mayoría de las razas europeas. Los cascos son extraordinariamente duros, adaptados a décadas de contacto con roca y arena. Un Marwari que ha vivido en su entorno natural puede prescindir de herraduras sin deterioro. Y la piel, fina, casi translúcida en algunos ejemplares, no es una debilidad, es un sistema de refrigeración. Esa piel delgada permite al calor disiparse más eficientemente, lo que hace al Marwari
capaz de trabajar a temperaturas que incapacitarían a un thoroughbred o a un warmblood europeo en horas. Pero para entender qué es este caballo de verdad, no basta con describir su cuerpo. Hay algo más que no aparece en ninguna tabla de características físicas. El Marwari tiene una marcha que no existe en casi ninguna otra raza del mundo. Se llama Rebaal, un movimiento lateral de 4 tiempos, extremadamente suave, que permite al jinete viajar durante horas o días, sin el impacto vertical que destruye la espalda en distancias largas. Los jinetes Rajput pasaban semanas en campaña sobre sus caballos. El Rebaal no era una elegancia adicional, era una necesidad funcional. Y mira qué curioso, el paso fino latinoamericano comparte principios biomecánicos con el Rebaal. Son razas que evolucionaron en contextos completamente distintos, en continentes distintos, y llegaron a soluciones similares, porque el problema que resolvían era el mismo. El cuerpo humano no está construido para soportar horas de trote convencional sin consecuencias. La evolución, cuando enfrenta el mismo problema, tiende a encontrar las mismas respuestas. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona cuando se habla del Marwari como raza de guerra. Los registros históricos documentan algo que, si lo lees sin contexto, suena a leyenda. Caballos que, en medio de una batalla, cuando su jinete caía herido o muerto, no huían. Se quedaban, intentaban proteger al jinete caído. En algunos casos, regresaban a casa cargando a un guerrero que ya no podía guiarlos. Esto no es mitología Rajput exagerada, es el resultado directo de la selección. Un caballo que huye en el combate no sirve, pero un caballo que se queda cuando su jinete cae, eso es un animal que fue seleccionado, generación tras generación, por una lealtad que trasciende el instinto de supervivencia. No lo llamaban adiestramiento, lo llamaban temperamento, y el temperamento en genética es tan heredable como el color del pelaje. El vínculo entre el Marwari y su jinete no es como el de otras razas, es más estrecho, más específico. Este es un caballo que puede volverse difícil, incluso peligroso, para un jinete inexperto, no porque sea agresivo, sino porque es intensamente sensible. Lee al humano de manera que pocas razas pueden igualar, y si el humano no sabe lo que está haciendo, el Marwari lo sabe antes que el propio humano. Personalmente, creo que esa característica es la más infravaluada del Marwari, la que menos aparece en los documentos técnicos, y la que más define por qué estos caballos son lo que son. Ahí está el dato que destruye el mito del Marwari como reliquia de museo. Después de la independencia de India en 1947, el gobierno tomó una decisión que tenía una lógica clara: proteger las razas nativas de la explotación comercial. Las restricciones a la exportación del Marwari no eran arbitrarias. Había un miedo real a que el mercado internacional absorbiera los mejores ejemplares, que los criadores extranjeros los cruzaran con otras razas para crear algo más comercializable y que en 50 años el Marwari original dejara de existir como raza pura. No es un miedo irracional. Ha pasado con otras razas en otros países. El problema es que la protección extrema tiene un costo que no siempre se calcula. Una población cerrada, sin entrada de material genético externo, pierde diversidad con cada generación. La endogamia, la reproducción entre animales relacionados, acumula problemas genéticos que en una población abierta serían eliminados por la selección natural. Los criadores dentro de India tienen acceso a un grupo limitado de sementales. Los criadores fuera de India tienen acceso a 20 o 30 animales, todos descendientes de los mismos 21 individuos exportados en 1999. O sea, el gen que sobrevivió guerras, imperios, siglos de desierto, está siendo amenazado ahora por la biología más básica, por las matemáticas de la diversidad genética. La historia de esos 21 caballos merece un momento. 99. Una mujer llamada Francesca Kelly logra algo que parecía imposible: la primera exportación legal de Marwaris a Estados Unidos en décadas. No fue una transacción comercial simple, fue el resultado de años de negociaciones, de convencer al gobierno indio de que la exposición internacional del Marwari podría beneficiar
no amenazar, a la raza. Salieron 21 caballos, y después las puertas se volvieron a cerrar. Esos 21 animales son hoy los fundadores genéticos de toda la población de marwaris puros fuera de India. Cada ejemplar que existe en Europa, en América, en cualquier otra parte del mundo, desciende de ese grupo. La diversidad genética disponible fuera de India es en términos estadísticos mínima. Dentro de India la situación es algo mejor, pero no mucho. La población total de marwaris puros registrados no es masiva. La infraestructura de cría científica, con análisis de ADN y gestión sistemática de la diversidad genética, está menos desarrollada que la de razas con mercado internacional. El mercado negro llena el vacío, como siempre. Contrabando de semen, cruces ilegales en países vecinos, Nepal, Bangladesh, que producen animales con la apariencia exterior del marwari, pero sin la genética certificada. La Marwari Horse Society intenta controlar el daño con registros y pruebas de ADN, pero el mercado de un animal que puede valer más de $100,000 fuera de India genera incentivos que ningún registro puede eliminar completamente. Hay algo en eso que no me deja tranquilo. No el fraude en sí. El fraude existe en todos los mercados de animales de alto valor. Lo que no me deja tranquilo es la paradoja estructural. La protección que fue diseñada para preservar la raza está generando las condiciones que podrían degradarla. Espera, porque hay algo más que casi nadie conecta cuando habla del marwari. El caballo blanco, el que en la tradición Rajput se llama nukra, no es simplemente un color de pelaje. Es una categoría cultural completamente diferente. En la cosmología Rajput y en varias tradiciones hinduistas, el caballo blanco está asociado con lo sagrado, con la pureza, con el poder espiritual que trasciende lo humano. Un nukra no era simplemente un animal de guerra, era un símbolo que portaba al guerrero al campo de batalla con el peso de lo divino detrás. Se usaban en ceremonias, en rituales. Su presencia era interpretada como señal de favor. Y eso, la verdad, explica parte de la resistencia cultural a permitir que el marwari salga de India sin restricciones. No es solo protección genética, es protección de algo que no tiene equivalente en ningún otro sistema de valores. La idea de que este animal es parte de la identidad espiritual de una región, de una casta, de una forma de entender la relación entre lo humano y lo animal, que no se puede separar del territorio donde se formó. Cuando el gobierno indio dice patrimonio genético, está usando lenguaje técnico para describir algo que también es espiritual, cultural, histórico. El problema es que el lenguaje técnico es el único que funciona en las negociaciones internacionales. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada discusión sobre exportar marwaris es, en algún nivel profundo, una discusión sobre si algo sagrado puede tener un precio. El gen que sobrevivió lleva en su historia más de 800 años de selección consciente. Ha atravesado el desierto más hostil del subcontinente. Ha cargado guerreros armados al combate contra los ejércitos más poderosos de su tiempo. Ha sobrevivido el colapso del poder Rajput, la colonización británica, la independencia de India, décadas de abandono relativo cuando las razas europeas fueron consideradas superiores. Y lo que enfrenta hoy no es ninguna de esas cosas. Lo que enfrenta hoy es la trampa de la rareza. El marwari vale más de $100,000 fuera de India, precisamente porque hay 30 o 40 ejemplares puros en todo el mundo occidental. Esa rareza genera demanda. La demanda genera presión sobre el sistema de exportación. La presión genera contrabando. El contrabando genera dilución genética. Y la dilución genética destruye exactamente lo que hacía valioso al animal en primer lugar. Es un ciclo que la industria del lujo conoce bien y que la conservación genética conoce demasiado bien. Bueno, no exactamente. La comparación con el lujo no es completamente justa. El lujo puede replicarse, puede reinventarse, puede sobrevivir la falsificación, porque lo que vende es un símbolo. El material genético de una raza que tomó 800 años en formarse no puede replicarse. Una vez perdido, no hay manera de reconstruirlo. Eso es lo que hace que la paradoja del marwari sea diferente a cualquier otra discusión
sobre conservación de razas. Un criador de Rajasthan que participó en un programa de intercambio a principios de los 2000 describió algo que se me quedó en la memoria desde que lo leí. Dijo que para entender al marwari no bastaba con estudiarlo. Había que verlo en el desierto, en su contexto, al amanecer, cuando el calor todavía no aplasta y la luz es lateral y larga. Que entonces se entendía por qué esas orejas, por qué esa delgadez, por qué ese movimiento específico. Que el marwari no es un caballo diseñado para ser visto, es un caballo diseñado para funcionar. Y que la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre un animal vivo y un animal de museo. Esa imagen dice más sobre el riesgo real que enfrenta la raza que cualquier análisis genético. Porque el peligro no es solo la endogamia. El peligro es que un animal que fue creado para el desierto, para la guerra, para resistir condiciones extremas, termine siendo preservado como objeto de colección, encerrado en instalaciones climatizadas en Europa o en América, sin el contexto que lo formó, sin la presión que lo define. Un marwari que nunca ha conocido el desierto sigue siendo genéticamente un marwari, pero algo en lo que es, algo que no aparece en los registros de la Marwari Horse Society, se pierde de todas formas. Eso nos lleva directo a la pregunta que importa. ¿Qué se necesitaría para preservar el marwari de verdad? No de manera simbólica, no como ejercicio de marketing cultural, sino como raza viva, funcional, con diversidad genética suficiente para garantizar su salud en las próximas generaciones. La respuesta técnica existe. Hay criadores dentro y fuera de India que llevan años proponiendo un programa coordinado de gestión genética, un registro unificado con análisis de ADN, un sistema de intercambio de semen o embriones que permita diversificar sin necesidad de exportar animales físicamente, un protocolo que proteja la pureza genética sin necesidad de aislamiento total. Técnicamente, es posible. La tecnología reproductiva moderna puede hacer exactamente eso. El obstáculo no es técnico, es político, y cultural, y económico. El gobierno indio necesitaría flexibilizar una postura de protección que lleva décadas en vigencia frente a grupos de interés que ven cualquier apertura como una amenaza. Los criadores internacionales necesitarían aceptar un nivel de supervisión que ninguna industria de alto valor acepta de buen grado. Los activistas de bienestar animal necesitarían reconciliarse con las realidades de la reproducción asistida. Y alguien necesitaría financiar un programa de monitoreo genético que no tiene retorno económico directo. Ninguna de esas cosas es imposible. Simplemente requieren que varios grupos con intereses opuestos lleguen a un acuerdo sobre algo que valoran de maneras completamente distintas. El gen que sobrevivió 800 años de selección brutal, de guerras reales, de desierto real, está esperando que los humanos del siglo XXI demuestren tener algo que sus antepasados Rajput tuvieron, la capacidad de tomar decisiones difíciles a largo plazo. El marwari no necesita que nadie lo declare hermoso. No lo necesita. Esas orejas, esa piel fina, esa marcha lateral que no existe en ninguna otra raza, ese temperamento que lee al jinete antes de que el jinete se lea a sí mismo, todo eso existía antes de que hubiera un solo museo de historia natural en el mundo. Existía porque funcionaba, porque resolvía el problema más exigente que un animal puede enfrentar: sobrevivir en el ambiente más hostil, cargando el peso más pesado, bajo la presión más implacable. El gen que sobrevivió no sobrevivió para ser preservado, sobrevivió para ser lo que es. Y lo que es, si alguien se toma el trabajo de entenderlo en serio, es uno de los experimentos evolutivos más extraordinarios que la selección deliberada ha producido en la historia de la relación entre humanos y caballos. México, que construyó su propia identidad sobre el lomo de un caballo ibérico que también fue seleccionado para condiciones extremas, entiende algo de esto mejor que la mayoría. La pregunta no es si el marwari merece sobrevivir. La pregunta es si vamos a entender lo que tenemos frente a nosotros antes de que las matemáticas de la genética hagan la decisión por nosotros. Si llegaste hasta aquí,
ya sabes algo que muy poca gente fuera de India se ha detenido a aprender. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.